Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a este martes 11 de enero, en una fecha que corre en curso precisamente para estar muy a la expectativa de lo que va a ocurrir este 16 de enero, en la cual muchos sectores están, desde luego, preparando algunos eventos, actos, como lo escuchamos el día de ayer de la Procuraduría de Derechos Humanos, conmemorativos y alusivos precisamente a la celebración de los 30 años de la firma de los acuerdos de paz en nuestro país, un hecho que trasciende y marca un antes y un después de la nación, en muchos aspectos que tienen que ver con el quehacer de la vida política, económica y social de nuestro país. Así es que desde ya vamos a estar muy, pero muy a la expectativa. Esta mañana queremos hacer un análisis de país y una evaluación también que concuerda con el trabajo legislativo desde la perspectiva del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Presidente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por el espacio que me das y también un saludo para todos los que nos sintonizan. Gracias por estarnos aquí sintonizando y quedo a tus órdenes, Ernesto. Bien, muchísimas gracias. ¿Hay algún evento en particular que esté preparando la Asamblea Legislativa de cara a lo que sería la conmemoración este 16 de enero de la firma de los acuerdos de paz, o bajo qué perspectiva ahora esta nueva Asamblea Legislativa está tomando esta fecha? No tenemos ningún evento específico. Nosotros tenemos también un punto de vista sobre eso. Creo que lo hemos manifestado, lo hemos dicho. Ahora en plenaria seguramente llevamos, o te adelanto, llevamos un punto sobre eso que vamos a ver. Nosotros creemos de que, obviamente, ya para entrar al tema, al final creemos de que no hay nada que celebrar en realidad con el tema de los acuerdos de paz, por lo menos en la manera en cómo lo han querido vender. Para este servidor y para nosotros en la bancada de Nuevas Ideas, pues al final creemos de que lo que al final se hizo, lo que han venido celebrando, o lo que agarraron, mejor dicho, para celebrar, es una banderita que desde que se firmó, que hicieron esa firma en el 92, al final fue un pacto de amnistía lo que ellos hicieron, ¿verdad? Para perdonarse los pecados de cada quien. Pero yo te pregunto a ti o le pregunto al pueblo salvadoreño, ¿cuál es la paz que hemos vivido en estos años? O sea, en realidad entiendo de que van a salir, como tú lo decías también al inicio, que están preparando algunas manifestaciones el día del 16, lo cual el pueblo salvadoreño o los ciudadanos de este país, vivimos en un país democrático, tienen todo el derecho de manifestarse, pero que no sé, es raro ver ahora al FMLN, a Arena y algunos que se disfrazan como sociedad civil en la calle hablando o celebrando una paz que en realidad en las comunidades y en nuestro país, en los barrios de este país todavía está muy lejos, ha estado muy lejos de llegar a lo que literalmente es vivir en paz. A ver, sí, hablaba de actos conmemorativos, pero sí también habrán algunas organizaciones que están planteando llevar a cabo una marcha precisamente para demandar y denunciar muchos aspectos que tienen que ver con el tema de democracia en nuestro país. Sí, pero no sé, me imagino que es la democracia de ellos, pues a lo que ellos siempre le llamaron democracia, porque nosotros, el hecho de que ellos puedan manifestarse libremente, eso es vivir dentro de un país en democracia. Hay que poner el contexto y hay que hablar las cosas tal como son. A ellos, obviamente, las últimas 2 elecciones no les ha gustado y esa es la democracia que ellos han perdido, pero es la democracia de ellos, no es la democracia del país. Es a lo que ellos le hicieron llamar democracia, que al final fue un sistema que estaba diseñado para favorecer a unos pocos a costa de la mayoría en este país. No amerita entonces una
conmemoración de esta fecha tan importante, ¿no? Obviamente para ellos sí, pero para nosotros no. Y como vivimos en un país libre, de cada quien puede opinar y pensar lo que quiera, eso es lo que piensan ellos, pero nosotros también pensamos de que no es una fecha en la que nosotros, en la que deberíamos de celebrar. Deberíamos y vamos a recordar y vamos a conmemorar a los 100,000 muertos de la guerra. O sea, ellos son los que en realidad, los padres, los hijos, los que no han encontrado todavía justicia, los que no han encontrado verdad. Eso es lo que osotros debemos de conmemorar ese día. Pero no vamos a celebrar a ese grupito de firmantes que hicieron allí, que al final la historia y el tiempo ha dejado más dudas que respuestas, pues, ¿verdad? De todas las personas que participaron allí. Como te digo, al final eso fue un pacto que hicieron de amnistía, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los pecados tuyos? ¿Cuáles fueron los pecados míos? A vos no te conviene, a mí no me conviene, y mejor firmemos esto. Al final fue un acuerdo casi que debajo de la mesa, lo que hicieron en diciembre y que en enero lo oficializaron, pues. O sea, al final eso es lo que sucedió. Entonces, eso es lo que este servidor cree y es la postura que nosotros tenemos. Repito, sí tenemos que recordar y conmemorar, pues, a los muertos y a los que de verdad salieron dañados, a las familias, a los padres, a los hijos, como repito, que todavía, hoy por hoy, todavía no han encontrado ni siquiera la verdad, ni mucho menos la justicia. A ver, un poco, digamos, en la contraria de lo que se plantea o lo que está planteando el presidente, decía el cardenal Gregorio Rosa Chávez que el país aún puede retomar la ruta de la concertación que se diseñó precisamente con la firma de los acuerdos de paz, y este es un elemento al cual él recalcaba, por lo cual debe de mantenerse viva esa fecha. Sí, no, es que yo no estoy diciendo que la fecha muere. Lo que yo estoy diciendo es que ellos lo que han celebrado, en realidad ellos han hecho una conmemoración y han hecho gala de los que participaron en esa firma. Han hecho como una celebración personal de ese grupito de personas. No, nosotros, obviamente, de lo que dice Monseñor es lo que nosotros estamos, en la línea que nosotros estamos. Nosotros, te decía anteriormente, nosotros tenemos que recordar a las víctimas del conflicto, a lo que sucedió en esa guerra, pero no a cómo ellos nos han querido vender esos acuerdos de paz que en realidad, vuelvo y repito, fue un pacto de amnistía para que ellos pudieran estar tranquilos por el resto de la vida, de acuerdo al punto de vista de ellos o lo que ellos estaban buscando en ese entonces. Hay otro elemento del cual quiero de alguna manera evacuar esta mañana con relación a esos puntos que se plantean en contexto de la celebración o conmemoración de estos 30 años de la firma de los acuerdos de paz, el tema de la democracia. Un poco decía él, junto a otras voces, el debilitamiento en el que ha entrado el país en cuanto a el surgimiento de instituciones importantes, como por ejemplo el nuevo respeto de los 3 órganos de Estado, en este caso el sistema judicial, el tema de la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué es democracia? ¿O qué es un país que vive en democracia? Yo entiendo que un país que vive en democracia es un país en donde hay elecciones libres, por ejemplo, en donde hay ese ejercicio de una libertad de poder escoger, en donde el pueblo tiene la decisión de decidir quiénes pueden estar en los diferentes órganos de Estado. Y nosotros somos producto de la democracia. Si es que eso es lo que yo no logro, o sea, no sé cómo es que ellos ven esto, pues, y nosotros somos producto de eso. Nosotros fuimos a unas elecciones libres y democráticas y el pueblo salvadoreño escogió. Y eso es lo que estamos. O sea, en el 2019 eligieron a un presidente, que es el presidente Nayib Bukele, un presidente que todavía cuenta con la confianza del pueblo salvadoreño, y eso se dio en las últimas elecciones, en donde nosotros como diputados presentamos una oferta al pueblo, el pueblo decidió votar por nosotros y nos dio 56 diputados dentro de una asamblea legislativa. Pero eso no es, o sea, ese es la confirmación o el fortalecimiento de la democracia, que de una manera libre el pueblo se puede expresar. Entonces yo no entiendo qué es lo que a algunos actores en este país todavía les molesta.
sobre esto. O sea, o ¿qué es lo que quieren? Pues? Les dejamos a ellos para que decidan y que nos digan cuánto puede tener cada quien en la asamblea y el presidente cómo tiene que ser. Claro, lo que sucede es que ellos han estado acostumbrados a eso, a estar diseñando y a estar dando líneas para que las cosas en este país así funcionen, y eso es lo que les ha cambiado. A ver, ahora, en consonancia a eso, sí, ayer le hice la misma pregunta al Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tovar, al licenciado Tovar, y me decía, no creo que en El Salvador se esté afectando la democracia. La población se ha expresado en las últimas 2 elecciones. Decía, le daba la razón. Bueno, o sea, el mismo procurador lo dijo el día de ayer, pues es lo que te estaba diciendo yo anteriormente. Ok, veamos en el contexto de eso también, aprovechando su presencia, presidente, se está desde luego ahora en un nuevo debate, en una nueva, digamos, disyuntiva para unos y para otros que están de acuerdo en reabrir el caso jesuita. ¿Cuál es la opinión que tiene usted con relación a este tema, secundando también que he escuchado que en la Asamblea Legislativa se puede llegar a crear una comisión especial para investigar precisamente casos que se generaron durante el conflicto armado? Sí, mira, yo creo que es bien importante para entrar en este tema, que es muy, muy importante para el país, traer el contexto también, sobre todo para los jóvenes, para las nuevas generaciones. 1989... en la Fuerza Armada, entra a las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En una madrugada este país amanece con la noticia que habían asesinado a 5 jesuitas, a una colaboradora de ellos y a la hija de ella. Sí. Entonces, a 7 personas. Y ahí inicia algo que hasta el día de ahora pues no ha tenido fin, la verdad. El olvido y el perdón y el olvido en este país necesita también de la verdad. Y eso es lo que en este país han querido estar encubriendo. Ese es un caso claro de lesa humanidad, que todas las administraciones pasadas y que este sistema de justicia que ha estado siempre administrado, o mejor dicho, patrocinado, que siempre estuvo arrodillado con los poderes fácticos de este país, son los que han estado encubriendo toda esa masacre. ¿Cómo es posible, Ernesto y el pueblo salvadoreño, que un acto de ese nivel solamente lo conocieran un par de personas? Ahorita hay un coronel, un ex coronel, que está ya 133 años, más 4 meses le pusieron de condena en España. Y otros mandos medios, que por cierto, nos llegó a la Asamblea el año pasado una solicitud de indulto contra, no sé si indulto a favor de algo así, sí. No, de indulto. Para Benavides, que nosotros rechazamos. El coronel Benavides, que nosotros rechazamos. Pero ¿cómo es posible? Vaya, la justicia, nosotros no estamos para decir, ya la justicia ya habló sobre ellos. Pero de verdad, solo ellos son los que tuvieron que ver, o solo ellos sabían del caso. Cuando la Comisión de la Verdad señala con nombre y apellido a algunas personas que han estado involucradas ahí. O sea, ¿cómo es posible? Por ejemplo, no es Ernesto Castro, no es Nuevas Ideas, no es este presidente, Nayib Bukele. Si yo creo que el presidente tal vez habrá estado en secundaria cuando eso sucedió, o sea, cuando esas cosas estaban sucediendo. No es un tema personal, es la Comisión de la Verdad que menciona, por ejemplo, nombres como Rodolfo Parker, que alteraron las pruebas con la idea de proteger a los autores, a los responsables de esa masacre. Yo te pregunto, si es que yo no tengo nada contra ellos, si no es un tema personal. No hay nada personal, revanchismo político en esto. ¿Por qué? Si, te repito, es la Comisión de la Verdad que en su momento se pronunció ante eso. Yo te digo, y tú lo sabes porque tú estás, la experiencia y los años que tenés de estar aquí en el medio, un acto de esos, por ejemplo, ¿será posible que un presidente no sabía de lo que iba a suceder? Asumamos que el alto mando en ese momento autónomo y con el poder que tenían toma sus propias decisiones y cometen ese acto atroz para el país.
pero en el transcurso de los años, con el aparataje que tiene un presidente, no podrá llegar a saber cómo fueron las cosas. Entonces, o fuiste parte o fuiste encubridor. Y esas son cosas que también señala la Comisión de la Verdad cuando habla del expresidente Alfredo Cristiani. O sea, es que nosotros no estamos, ellos hablan de revanchismo político. Nosotros hablamos de conocer la verdad y de que se haga justicia en este país. Entonces, cada quien tiene su punto de vista. Obviamente ellos tienen que defender lo que en su momento fueron parte. Pero aquí el pueblo salvadoreño, pues obviamente lo que queremos es eso, es saber la verdad. Y últimamente lo que yo entiendo que la sala ha hecho es decretar a la sala de la constitucional, a la sala de lo penal, es decretar de que se reabra el caso. Si son inocentes, que lo comprueben en juicio. Aquí de lo que va a haber, entiendo yo, es un juicio. Aquí nadie los está condenando. Si es que también son las cosas, ¿me entendés? De que suceden. El que nada debe, nada teme. Pero si están nerviosos es por algo, pues. O sea, es porque seguramente o ellos creen de que va a salir a la luz lo que han tenido escondido durante los últimos 30 años. Y eso es lo que está sucediendo acá. Al final es histórico lo que ha sucedido, lo que nunca tuvieron valor en los últimos 30 años de hacer. Si vos te acordás, y Mauricio Funes, incluso cuando hubo un conato de que esto se reabriera, lo que hizo fue acuartelar a la gente. Los metió en un cuartel, los fue a esconder para que la sala se pronunciara. Otro elemento importante en esto es también el resguardo de la información, de la cual no se le permitió en su momento también poder ingresar a las arcas del Estado Mayor para poder obtener esa información, si tú te recuerdas. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate que nosotros, si vos te acordás, nosotros entregamos la información que teníamos. Yo era parte del Ejecutivo como secretario privado de la Presidencia y recuerdo que entregamos la información que ahí había. Ellos no querían la información, ellos lo que querían era entrar. Entonces nosotros les dijimos, miren, es que este es y te voy a llevar a un ejemplo. Hace poco, el año pasado, no sé si fue en diciembre o en noviembre, no lo recuerdo, salió el encargado de negocios de la embajada americana entregando también una información que ellos tenían como embajada. ¿Te puedes imaginar la información que se manejaba en ese entonces, tanto en la embajada americana como en el Estado Mayor Presidencial? Y ellos entregaron y todo el mundo, y los mismos que reclaman que no dejaron entrar al cuartel, aplaudieron, ¿verdad? Lo cual estuvo súper bien. Pero ellos hicieron exactamente lo mismo que nosotros hicimos. ¿Y por qué no reclamaron y dijeron, miren, fíjense que déjennos entrar a la embajada americana porque queremos ir a averiguar y queremos saber si tienen más información sobre este caso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo van a ir? Esa fue también la postura del gobierno de no permitir el ingreso. O sea, así es que aquí nosotros lo que hicimos, o sea, ellos lo que querían era... ¿Se entregó toda la información? Toda la información. Ellos lo que querían era no solamente ir a montar un show, sino que ir a abrir todas las cajas y comenzar a hacer show de todo lo que ahí se encontraran. Obviamente, como en cualquier país del mundo, es un órgano o una entidad en donde seguramente tiene muchísimas cosas que son de Estado y que las tienen que resguardar como Estado. Ahora, en el hecho específico, este gobierno entregó toda la información que existe sobre el tema. Y ahí lo tienen ya. Ahora, pero mira, qué bueno, porque al final yo encontraba y decían, ahorita me imagino que con la apertura del caso, pues ahorita se va a pedir pruebas, se va a mandar a llamar a la gente, se va a mandar a llamar a los involucrados, se va a mandar a llamar a los familiares, se va a mandar a llamar a los sacerdotes de la UCA, se les va a mandar a llamar ahorita en el juicio para que para que al final, ojalá, primero Dios, nosotros y este país llegue a conocer la verdad de los hechos. Ok, la Asamblea Legislativa prepara también el establecimiento de una comisión especial para investigar estos crímenes de guerra. Lo estamos evaluando ahorita, todavía lo tenemos en evaluación. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y pues estamos dejando que las instituciones caminen, que funcionen.
Te decía anteriormente, para nosotros sí es histórico el hecho de que la sala haya tenido el valor, al fin, de pronunciarse en este caso. Ahora falta que la sala de lo penal también se pronuncie, que Fiscalía también actúe y que inicie el proceso pues, judicial. Y todas las piezas jurídicas que están ahí, de alguna manera, digamos, acuerpando ciertos casos en los cuales esto ya prescriben o no están calificados dentro del concepto de lesa humanidad, como también es parte de la discusión. ¿Qué piensa? Sí, pero ¿quiénes? O sea, te pregunto, pues, o sea, ¿quiénes? Bueno, en este caso algunos sectores que son los involucrados dicen, bueno, pero es que este es un caso judicializado, no, cerrado. Pues es que si al ladrón le preguntase si se ha robado, él te va a decir de que no. Entonces, no es una opinión en realidad válida, pues estarle preguntando al ladrón si está de acuerdo con que se le meta preso por haber robado. Bueno, vamos a ver. Se le lleve a un juicio para ver si él es culpable de lo que se ha robado, si él sabe lo que se ha robado, pues. Entonces, obviamente, él va a decir que no. ¿Qué valoraciones merece la posición adoptada por la UCA? La UCA sostiene de que el temor que hay que todo esto se esté politizando, ¿no? Quizás del lado de ellos. Quizás eso es lo que han hecho durante los últimos años, digo yo, quizás. Quizás esa es la bandera que ellos habían agarrado, donde ellos conmemoraban los 16 de noviembre y hacían, yo creo que tal vez tú te dabas cuenta, hacían conciertos, hacían reuniones en la UCA, encendían velas, en donde los mártires de la UCA y conmemoraban todo eso. Pero a mí me extraña y me parece curioso de que, ahora, fíjate que cuando se pronuncia, el día que se pronuncia la sala, la UCA, los padres, los sacerdotes de la UCA guardan silencio. No recuerdo cuánto tiempo pasan en silencio, no sé si fue 1 o 2 días, no se lo recuerdo. Y de ahí emiten un comunicado. Y en ese comunicado, creo que lo más importante que sacan ahí, o por lo menos que le dan mucha importancia a ellos, es que lamentan, dice, de que a ellos no les hayan informado de que iban a reabrir. Espérame, o sea que la sala de lo constitucional tiene que informarle a ellos que van a reabrir el caso. ¿O cómo es la cosa? Pues, a ellos seguramente los van a mandar a llamar en juicio para que lleguen a aportar las pruebas o las cosas que sepan. Si esa lucha que ellos han tenido durante los últimos años, con esa noticia ellos deberían de estar completamente contentos de que por fin se va a hacer justicia y se va a llegar a conocer la verdad de un hecho que para ellos, suponemos, es sumamente importante, pues. Pero el lamentar de que esto inicie, es que mira, lo que aquí está sucediendo, y creo de que ellos están ahí, aquí ya no es un tema... Ya no están viendo los temas de país. Son ellos, sectores como estos, en este caso que tú lo mencionas, como la UCA, los que están politizando estos casos, cuando en realidad ellos deberían de estar interesados en que se conozca la verdad, repito, y que se haga justicia también. Pero ellos no les gusta lo que nosotros estamos haciendo, y es lo que no han visto que nosotros en 7, 8 meses que nosotros llevamos dentro de la Asamblea Legislativa, y este gobierno que lleva 2 años y medio está haciendo las cosas que los políticos y las administraciones anteriores nunca tuvieron el valor de hacer, porque estaban comprometidos con los poderes fácticos de este país. O sea, ¿vos crees de que en ese juicio no va a salir gente que patrocinaba todo ese tipo de grupos? Claro, ellos son los que están nerviosos y ellos son los que están tirando el grito en el cielo, y ellos son los que están promocionando también a un montón de voceros que se disfrazan de analistas, también políticos, que en realidad son mercenarios de la palabra, pues, porque a ellos les pagan por hablar y por dar un punto de vista. Y son estos grupos los que están activos ahorita. Sí, obviamente nosotros lo sabemos. A ver, un fragmento de ese pronunciamiento que emitió la UCA y que lo veíamos ahí en su momento, dice que exige que el caso no se instrumentalice políticamente y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas, que son la parte medular de ellos. Por eso, en su momento ellos destacan que debería de no retomarse como la masacre de los jesuitas, sino como la masacre de la UCA, involucrando también a las otras 2 personas que eran particulares en este caso. Está bien, nosotros igual, de hecho nosotros eso es lo que les pedimos también a ellos, que no politicen el caso,
porque ellos obviamente han agarrado una agenda personal. El padre Andreu Oliva se ha pronunciado de una manera muy clara ante la posición que tenemos nosotros como diputados, y el padre debe de entender y debe saber, y nosotros respetamos la opinión de él, pero lo mismo que él opina de nosotros es proporcional a lo que nosotros opinamos sobre ellos. Ok, a propósito de esa controversia, él dijo en su momento, el padre Andreu Oliva, que por cierto va a estar con nosotros en la segunda parte del programa, esto a manera de coincidir precisamente en una semana previa a lo que son la firma de los acuerdos de paz, y el tema del caso jesuita, que lo teníamos ya previsto con antelación. Hago esta acotación para poder de alguna manera tener bien clara la forma de trabajo programado que nosotros tenemos ya con antelación. A ver, él decía recientemente en unas declaraciones, y algunos que acompañaron también ese pronunciamiento, sobre la supuesta persecución religiosa. ¿Existe esto de parte del gobierno actual, presidente? ¿Pero cuál? Lo que ha existido. Mira, aquí están queriendo aún como venderle atol con el dedo a los ciudadanos de este país. Y este país ya cambió. Y hay un pequeño grupo de gente que todavía no ha logrado entender que este país ya cambió. Lo que sucede es que ellos nunca han estado acostumbrados, ellos estaban acostumbrados a poner posturas, pero nunca a recibir respuestas. Y lo único que ha cambiado y está cambiando actualmente en esta coyuntura es que ahora nosotros, el mismo derecho que ellos tienen de opinar es el mismo derecho que nosotros tenemos de responder. Y eso es lo que nosotros hacemos. Es el punto de vista de ellos y el punto de vista de nosotros, como en un país democrático. Así funcionan las democracias. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo. ¿Cómo es posible de que solo ellos puedan dar su punto de vista y nosotros no? Ellos no es una persecución religiosa, porque ellos no están hablando de religión, ellos están hablando de política. Ellos se meten a política. Y anda un pastor, Mario Vega. Este señor, yo nunca por lo menos yo nunca lo he oído en televisión. Me imagino que tal vez en sus canales donde tiene sus feligreses, donde tiene su sintonía, pues. Pero yo nunca lo he escuchado a él encontrar un espacio público para hablar de la palabra, para hablar del perdón, para hablar de la transformación de la gente, de la reconversión de las personas, del encontrar ayuda espiritual. Yo no lo escucho hablar de eso. Él anda hablando como un activista político. Entonces, bajo ese punto de vista, de esa manera es que recibe las respuestas. Pero no, aquí hay libertad religiosa. Y yo creo que, y ¿sabes qué es lo peor, Neto? Tú lo sabes, el pueblo salvadoreño lo sabe, que aquí no hay persecución religiosa. Si persecución religiosa es andar, es lo que hicieron en el caso jesuita. Es llegar y a los que estaban opinando, o sea, llegaron y los mataron. Eso es una persecución. Lo que hicieron con Monseñor Romero, eso es, que lo mataron dando una homilía. Ahí, esa es persecución religiosa. Y con esas cosas, como ellos son los creadores de eso, es lo que todavía lo quieren tener vigente. Pero no, el pueblo salvadoreño sabe de que no es. Aquí hay libertad de expresión. La tienen ellos y la tenemos nosotros. A este tema le antecede una declaración que diera el padre Oliva en su momento, en la que hacía una reflexión y evaluación del trabajo que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa. Y decía que en la Asamblea Legislativa, en este caso la bancada CIAN, se hace todo por aprobar todo aquello que viene de casa presidencial, decía, y en la cual no existe precisamente una forma deliberada para debatir los temas de país. Sí, ¿y qué es lo que quiere él? Que estemos en contra de todo lo que venga de casa presidencial. Mira, nosotros cuando vinimos acá, cuando estábamos en campaña, yo me recuerdo la primera entrevista que yo di en campaña, tuve el honor y el gusto de estar acá, y siempre voy a estar agradecido contigo porque tú me diste el espacio. Muchas gracias. Que estuvimos acá. Nosotros presentamos una oferta y lo medular de esta oferta electoral que nosotros presentamos se llamaba gobernabilidad. Se llamaba estar de acuerdo todos los actores políticos del gobierno para que los resultados sean positivos, porque esos resultados son lo que le llegaban a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros en este país hemos estado acostumbrados a esas peleas y discusiones estériles que han tenido los políticos, que en realidad han sido estériles
para la población. Pero para los bolsillos de ellos han sido fructíferos, porque todas esas negociaciones y todas esas mesas que ellos hicieron de trabajo, simple y sencillamente fue para decir, vaya, ¿con cuánto te quedas vos y con cuánto me quedo yo? ¿Cuánto vas a agarrar vos y cuánto voy a agarrar yo? Ahorita ya no existe eso. Ahorita lo que necesitamos es el sentido común para entender de que en este país no tenemos tiempo de estar discutiendo tonterías. La gente nos ha puesto para resolver, para darle respuestas y para llevarle temas tangibles a la población, que eso es lo que está percibiendo y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Algunos sectores por creen supuesto, que Ernesto, el método no ha sido el más correcto, sobre todo cuando se trata de no son llevarse. algunos sectores, son los sectores que han salido de eso. Nosotros venimos aquí a cambiar el sistema, nosotros lo dijimos, y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y tienen razón, el método que ellos estuvieron ocupando durante años no sirve y nosotros no lo vamos a ocupar. Hay que sigan hablando ellos del mismo método y que sigan pidiendo el método. Tienen el derecho de estar haciendo todas las pataletas que quieran, pero la respuesta de nosotros va a ser la misma. El método de ustedes no nos interesa y no lo vamos a ocupar. Este país necesita un nuevo método y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita para que la democracia, la verdadera democracia, y para que la institucionalidad y para que los resultados que la gente en las comunidades, en los barrios, en los cantones, en los departamentos, en todos esos rincones que han tenido olvidados, llegue y sea percibido. A ver, pero aquí hay un punto, digamos, que genera mucha dialéctica, mucha contrariedad, sobre todo cuando se trata de establecer el parámetro de una nueva democracia. Algunos sectores, hablo un poco en el término de la postura de ellos, sostienen de que democracia se ha perdido porque aquí no se puede jugar un papel crítico hacia la política pública que emana desde el Ejecutivo, porque al final se le viene encima todo el mundo, Raimundo y todo el mundo. No se puede, no entiendo en qué se basan diciendo de que no pueden ellos... Voces críticas. Fíjate que el día de ayer, te voy a poner un ejemplo, el día de ayer llegó a la Asamblea Legislativa uno de los líderes de la oposición. El nombre de verdad, es artísticamente, no sé, es Lady Drag, ¿no? Llegó a la Asamblea Legislativa, al órgano de Estado llamado Asamblea Legislativa. Llegó solo, entró, se hizo acompañar de una diputada, de Claudia Ortiz. Llevó una iniciativa de ley que entiendo que la diputada la acompañó con su firma para que se convirtiera. Que el país no se dé la reelección. Llegó a pedir para que no se diera la reelección del presidente Bukele. Le fue recibida. Y entonces yo pregunto, espérate, ¿y a dónde está? ¿A dónde está la dictadura, pues? O sea, ¿a dónde está eso de que el que esté en contra de mí no puede hacer absolutamente nada? No, Ernesto, lo que te decía anteriormente, lo que aquí ha cambiado es que antes ellos estaban acostumbrados a decir lo que quieran, lo que querían. Y todo el mundo tenía que guardar silencio. Y eso es lo que cambió. Ahora, simple y sencillamente, ellos siguen diciendo lo que quieren. O sea, ellos siguen igual, siguen diciendo todo lo que quieren. Mira, o que aquí ofenden a la Asamblea, ofenden al gobierno, ofenden al presidente de la República, ofenden a los funcionarios, ofenden a las familias de uno como funcionario. Si ellos tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahora, nosotros lo único que hacemos es lo que ellos no están acostumbrados, es que ahora nosotros también nos pronunciamos, que tanto como cuando ellos dicen su opinión, nosotros decimos la opinión. ¿Y qué es lo que quieren? O sea que para ellos democracia, fíjate qué interesante, porque para ellos democracia es decir todo lo que ellos quieran y el país tiene que guardar silencio, porque así funciona la democracia. Por eso te repito, es que no es una nueva democracia. Digo, nosotros al fin creo que estamos encontrando la democracia en este país. Ellos están hablando de lo que a ellos le llamaban democracia, de lo que para ellos era democracia, que al final era un sistema que estaba adecuado para autoprotegerse, en donde hicieron todo tipo de desmanes en este país y que el pueblo salvadoreño pues lo sabe muy bien y fue la respuesta que les dio en las últimas 2 elecciones y que todavía ese pequeño grupo de gente no ha logrado entender qué es lo que está sucediendo. Ok, me piden una pausa comercial. Este nuevo sistema
de cambios, o cambiar este sistema, como bien lo decía el presidente, y el uso de este método, de estas herramientas, conlleva también en su momento a pensar algunas declaraciones que se emitieron en un contexto de esta situación actual de país sobre la posible cancelación y borrar del espectro político aquellos partidos tradicionales como Arena, FMLN. Ustedes harán una petición formal ante el Tribunal Supremo Electoral con relación a este tema. Voy a hacer una pausa y regresamos con estos y otros elementos que tienen que ver precisamente con el trabajo en la Asamblea Legislativa, que no podemos pasar en su evaluación así de manera muy tácita cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:04. Gracias a usted por sintonizarnos y estar participando, desde luego, enviándonos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras conexiones en línea. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, gracias nuevamente. Como siempre, le invitamos a usted para que en Farmavalúe, tu farmacia del ahorro, obtenga los precios más bajos todos los días. Visite cualquiera de las 24 sucursales, o también usted puede llamar al 2520-3500, o si lo prefiere, pedir su medicina a través de tu app del ahorro. Fácil de usar, fácil de pedir, descárgala ya. Recuerde, el ahorro está en tus manos. En Farmavalúe, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, vamos a continuar desde luego conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro, y que estamos haciendo una evaluación primaria en el contexto de la fecha del 16 de enero, en la que se conmemora precisamente 30 años de la firma de los acuerdos de paz. Ya escuchamos su valoración y también todos aquellos aspectos en torno a lo que se ha llevado a cabo con relación a esta efeméride. A ver, hablando sobre el tema de cambiar el sistema o los sistemas de cómo se ha venido administrando el país, ¿se ha pensado en algún momento borrar del mapa político a aquellos partidos que tradicionalmente han estado gobernando en las últimas 3 décadas? Estamos hablando de Arena y FMLN, como en su momento se ha mencionado en esa esfera de discurso político. Mira, fíjate que yo siempre pongo un ejemplo y digo, asumamos que aquí dentro del estudio hay un ladrón que viene huyendo y se mete al canal y está aquí. Y entonces vienen atrás gritando, ahí viene la policía, ahí viene la policía. O sea, obviamente el ladrón va a ver, como dice, puchica, vienen por mí, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que entra alguien gritando, ahí viene la policía, y las actitudes tuyas o mías y los que nos acompañan también en este set, va a ser, ¿y a quién andan buscando? Pero no va a ser de huir. Entonces, eso es lo que les está pasando a estos partidos políticos, que ellos saben lo que han hecho y saben lo que se merecen. Y entonces ellos ya entraron en una especie de paranoia, digo yo, que medio se les dice algo y ya dicen puchica. Incluso el jefe de fracción de Arena. Sí, el jefe de donde se colocó la frase de que le viene lo que no recuerdo bien. Vamos a pedirle a producción. ¿El tuit mío? Sí. No, yo les di, claro. No sé ¿qué quiere decir? Pero sería bueno que lo pusiéramos. ¿No es una advertencia para decirle este año desaparecen? No, esa es una interpretación que están haciendo. Es que mira, al FMLN en la última elección prácticamente quedó desaparecido. Y yo estoy seguro de que en la próxima elección Arena va a desaparecer, pero eso no va a ser un trabajo que nosotros tengamos que hacer. Este es un trabajo que va a hacer el pueblo salvadoreño por la vía democrática.
Nosotros hoy por hoy no estamos pensando en eso y no tenemos en agenda eso. Para que duerman, para que más o menos duerman tranquilos, pues. Digo, por lo menos de esto. Aunque ellos obviamente no están durmiendo tranquilos y toda la semana renuncian alcaldes, renuncian diputados suplentes. Si al final Arena es un cascarón en donde ya nadie quiere estar. O sea, ya todo el mundo está huyendo de ese barco que ya está hundido, pues. Entonces ellos que no le quieran, yo creo que ellos lo están haciendo como un psicológicamente, como una autoprotección, ¿vea? Ellos como nunca han querido llegar a la aceptación, ¿vea? Que al tocar fondo, de entender hasta dónde ellos le fallaron a este país, entonces ellos quieren echarle la culpa a alguien y ellos ya se están inventando que nosotros los queremos cancelar. No, hombre, es más, yo soy de los que he dicho y lo repito, si en la próxima elección Arena y el FMLN, guarda esto, Neto, Arena, el FMLN y otros sectorcitos ahí van a ir en una gran coalición. Si es que al final son lo mismo y como entre ellos ya no tienen nada que hacer. Pues. Pero vamos a guardar un poco guardarlo y lo ponemos en la próxima. Ellos van a ir en coalición. Van a sacar ahí algún su títere que tengan por ahí y lo van a llevar como candidato. O sea, pero ellos van a ir, de hecho ellos ya están en coalición. Si vos revisás el comportamiento o el trabajo de la asamblea, si entre ellos se comunican, ellos votan juntos, ellos cuando vota Arena, vota el FMLN, se levantan. Cualquiera puede decir que eso es producto de la democracia, ¿no? No, exactamente, pero eso no quiere decir de que al final ellos son lo mismo. Entonces, está bien que lo hagan, pero que estén diciendo ahora que nosotros los queremos cancelar, no, si es que cancelados ya están. Es como aquellos que le dicen, no, si ya está muerto, si lo único que les hace falta es que le avisen. Si eso es lo que pasa, si Arena y el FMLN ya está muerto, lo único que falta es que ellos se den cuenta que ya están muertos. A ver, y con esta petición hecha por esta persona que el día de ayer llegó a la Asamblea Legislativa y pedir, ¿qué viabilidad puede darle la bancada ciana a esa petición de la no reelección y cárcel para aquel que esté solicitando? Sí, mira, nosotros nos basamos en lo que mandata la Constitución. Okay. Y siempre nos vamos a basar en eso, pues. O sea, nosotros, como te decía, en el caso de ayer, fue recibido como debe de ser, porque es un ciudadano el que llegó a presentarlo, acompañado de una diputada. Así que fue recibido y será los 84 diputados los que estudien y los que dictaminen y los que al final decidan también sobre este tema, así como cualquier otro tema que llegue a la Asamblea Legislativa. A ver, un poco en consonancia con ese tema, sobre la base de la deliberación con la que debe de tenerse temas importantes. Al cierre del año pasado se aprobaron, la ley de agua, el presupuesto y la elección del fiscal. La oposición se quejó de no haberse generado el debate pertinente para lograr lo que su esencia puede tener, una ley tan importante como es el caso del agua. Y es más, en su momento le dieron o adhirieron el tema de que a esta estaba de alguna manera fomentando la privatización del recurso hídrico. Sí, es que mira, es que cuando la oposición se mantenga diciendo que no está de acuerdo con nosotros, eso quiere decir de que nosotros vamos en buen camino y que este país va en buen camino. Porque obviamente nosotros nos mantuvimos diciendo y nos mantendremos diciendo que nosotros vamos a hacer las cosas de una manera diferente. A mmí me da risa cuando vemos las críticas, por ejemplo, de la ley de los recursos hídricos que están haciendo. Y entonces, ¿y qué quieren? Pues que pasemos otros 15 años discutiendo. Si es que, mira, nosotros esa ley la tenían entrampada, pasaron 15 años. 15, Ernesto, 1 año, 3 años, una legislatura, 15 años, 5 legislaturas, ¿sí?, platicando sobre la ley del agua, de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque Arena lo que quería era privatizar el agua. Y el FMLN lo que quería es que sus ONGs de fachadas manejaran los recursos hídricos de este país. Entonces, nosotros lo que llegamos es a desmontarle eso. Si es que a nosotros no nos interesa ni nos importa los métodos que hayan ocupado. ¿Y por qué? Porque no dieron resultado en este país.
Porque las cosas se miden por los resultados. Y todos los métodos que ellos ocuparon no le trajeron ningún beneficio a este país. Nosotros hicimos un amplio estudio, creo que fue público. Hemos llamado a todos los sectores, tanto al sector privado, a las ONGs, a la sociedad civil, a los expertos, a la academia, a los religiosos. Todos estuvieron en esa comisión, una comisión conformada también por todos los partidos políticos, en donde estuvieron participando ahí. Esa etiqueta de que quedó más de lo mismo, por cierto, quien nos acompaña más adelante, el padre Andreu Oliva, decía, esta ley de recursos no es muy distinta a cualquier ley que hubiera aprobado otro partido del pasado. Sí, la diferencia y lo que no entiende el padre es que por fin tenemos ley. Entonces ya tenemos... ¿Era necesario tener la ley? Es que mira, Ernesto, sí. Antes el padre, cuando hablaba de la ley del agua, hablaba de algo intangible. ¿Cuál es la ley del agua? Pues? ¿En qué nos basamos? Ahora ya hay ley. Ahora ya hay ley. Ahora ya tenemos dónde basarnos. Ahora ya tenemos, si quiere aportar, ya tenemos un punto de partida. Y eso es lo que no logra entender el padre. Y ojalá que algún día lo entienda. Que ahorita en este país ya tenemos un punto de partida. Si es que nosotros estamos para decir, si es que las cosas perfectas solamente Dios las hace y el padre lo debería de saber. Nosotros los humanos lo que hacemos es intentar hacer lo mejor. Y cuando nosotros en nuestro trabajo en la asamblea, como decimos y lo hemos hecho, con la fe puesta en Dios, es que nosotros hacemos el trabajo que nosotros consideramos que sea el mejor. Nosotros ya tenemos ley de recursos hídricos. Voy a interpretar un poco eso. Se rompió el hielo aprobando la ley, pero es perfectible. Y una ley de recursos hídricos donde garantiza dos cosas que ellos estuvieron hablando y pidiendo durante un montón de años. Por supuesto, el derecho humano al agua y la no privatización del agua. Ahora, si hay algo que en el transcurso de los años podemos reformar, mejorar y todo lo que legalmente se puede hacer, ¿y cuál es el problema con hacerlo? O sea, yo no sé por qué les gusta estarse ahogando en un vaso con agua. Si es que, tranquilos, hombre, a mí me extraña también con todo el intelecto que ellos manejan y con toda la preparación que ellos no puedan entender cosas tan básicas. Si es que, mira, no cabe duda de que a este país lo que ha necesitado principalmente es la voluntad de hacer las cosas y el sentido común. ¿Y qué tan accesible, presidente, es el poder dar los aportes pertinentes y sobre todo la participación de los sectores en ese tipo de discusiones? Porque sumado a esa declaración, decía en su momento que creo que esto fue de mucha incomodidad para algunos diputados de la bancada CIAN, donde dijo que la aplanadora CIAN y sus aliados no permiten que participe la oposición como debería de hacerlo. Es un papel nefasto para el país, decía en su declaración. Yo lo que creo que nefasto es lo que ellos están haciendo. Eso es lo que creo que es nefasto, porque ellos ya no se están preocupando por temas de país, ni mucho menos por temas académicos o temas religiosos o espirituales, sino que se están metiendo a temas de una agenda política bien marcada. Y yo creo de que eso sí es nefasto, así como él opina de nosotros, igual opino yo de ellos. El punto es, ahí están, fue público. Cuando se conformó esa comisión, todas las personas que recibió esa comisión, el sector académico, el sector religioso, la sociedad civil, los expertos, las ONGs, el sector privado. Y entonces, ¿qué quieren? Pues no, ¿sabes qué es lo que quieren? Ellos quieren hacerla ellos. Y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo ellos, durante 15 años no la hicieron. Y entonces, ¿qué es lo que esperan? Que sigamos, valga la redundancia, que lo sigamos esperando. No, este país ya no lo va a esperar. Nosotros estamos accionando y estamos llevando cosas concretas y tangibles a este país. Como presidente, ya para finalizar, como presidente de la Asamblea Legislativa, ¿satisfecho con el cierre del año del trabajo legislativo 2021? ¿Y cómo inicia el 2022? Sí, la verdad, gracias a Dios, muy satisfecho por el trabajo que estamos haciendo en la Asamblea. De hecho, estamos haciendo, tenemos una producción que ninguna legislatura anterior la ha tenido. Estamos sacando deudas históricas en este país. Le estamos llevando justicia, incluso estamos viendo hasta los temas de justicia financiera que tanto daño le han hecho a la población, siempre y cuando, y quiero aclarar
aclarar en este punto, porque a veces se quiere poner que nosotros vamos en un ataque a la empresa privada. No, absolutamente nada. Nosotros tenemos una buena relación y siempre vamos a estar en una buena sintonía con la empresa privada, con la verdadera empresa privada y con los que quieran trabajar dentro de igualdad para todos, pues, o sea, nosotros obviamente no estamos con aquella empresa privada que en el transcurso de los años, de los últimos años, crearon monopolios y donde se crearon leyes para protegerlos solamente a ellos. Eso es lo que nosotros obviamente estamos rompiendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero sí estamos muy satisfechos con el trabajo, gracias a Dios, que se ha hecho, y creo que la población también lo ha percibido. Y pues en este 2022, si hay algo que tenemos en agenda nosotros y lo estamos esperando, y es una promesa que nosotros tenemos para el pueblo salvadoreño, es con el tema de las pensiones. Nosotros, estoy seguro, primeramente Dios, ojalá que en el primer semestre de este año nosotros ya podamos tener una discusión, un estudio y un resultado que sea para unas pensiones justas para este país. Presidente, confieso que me quedo todavía con muchas, digamos, ganas de seguir conversando de temas importantes del país. Igual te confieso que me quedo con ganas de seguir. Quiero comprometerme más adelante, como siempre, a abrir las puertas para poder enfrentar la discusión de temas muy sensibles como los que hemos abordado este día. Y también agradecerle la gentileza que tiene como funcionario de público de venir precisamente a platicar sobre estos temas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y en su calidad también como presidente de la Asamblea Legislativa. Te agradezco a ti y también a todos los que nos estuvieron sintonizando por la amabilidad del espacio que me dan para poderme expresar. Muchísimas gracias y será más adelante. Me voy a la pausa, 7:22. El rector de la Universidad de El Salvador nos acompaña, de la Universidad Centroamericana, José Simeón Caña, nos acompaña también, padre André Oliva. Esto en cuestión de segundos. Nos vamos a la pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Seguimos en nuestra contribución precisamente para el país, para los salvadoreños, de poder ofertarles a ustedes el análisis y la discusión de temas fundamentales en la construcción de nuevas valoraciones de temas como los que hemos estado abordando precisamente y que se dan en el gravitar de la situación actual del país, ya sea en materia política, en materia económica y social, y ahora más en el contexto precisamente de acontecimientos como por ejemplo la firma de los acuerdos de paz, de la cual se prevé se tenga o se acompañe de varios eventos para el próximo 16 de enero, 30 años de la firma de los acuerdos de paz. Vamos a hablar de ese tema y por supuesto en consonancia con otros aspectos relacionados con la decisión emitida recientemente por un órgano judicial en la cual se reabre el caso jesuita. Hoy nos acompaña el padre André Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y decirle que ya días no nos veíamos también por acá, así es que bienvenido, qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias, don Ernesto, es un gusto poder compartir con usted sobre temas tan importantes y sobre todo pues con la audiencia, ¿verdad?, que tendrá la oportunidad de conocer nuestros puntos de vista al respecto. Y creo que es importante porque de eso se trata una plataforma de opinión periodística como esta, de conocer el punto A y B de las cosas como se están manejando en nuestro país. A ver, voy a colocar un poco los temas en el contexto de la conmemoración de los 30 años de lo que significa la firma de los acuerdos de paz. Muy bien. Es una fecha que merece... Yo creo que es una fecha muy importante para el país, muy importante, y no podemos olvidar que lo que estamos viviendo hoy se debe a que el 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra, a un conflicto armado, y que iniciaron un proceso de transformación del país desde un sistema autoritario, dictatorial, de control militar del país, a un sistema democrático y organizado y bajo el control de los civiles, ¿verdad?, de la sociedad y de los partidos políticos, de un sistema excluyente
a un sistema, políticamente hablando, a un sistema incluyente en el que pudieron participar los distintos partidos políticos que lo desearon en ese país, y que uno de los contendientes, el FMLN, guerrilla, se convierte en partido político y pasa a participar de la vida política del país. Se crearon instituciones importantes para el país cuando pues se eliminan los cuerpos de seguridad, cuerpos como la Policía de Hacienda, como la Guardia Nacional, como la Policía Nacional, que pues realmente eran cuerpos represivos, cuerpos que la población pues sentía miedo hacia ellos, no se sentía en absoluto protegido, y que cometieron graves violaciones de derechos humanos contra la población. Lo mismo con los cuerpos de élite de la Fuerza Armada, esos batallones que cometieron tantas masacres en el país. Se creó una nueva Policía Nacional Civil, se creó una Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, se le dio al sector justicia, al órgano judicial, un presupuesto especial para que realmente pudiera ser independiente e impartir justicia adecuadamente. Se generaron toda una serie de procesos electorales, ¿verdad?, organizados por un Tribunal Supremo Electoral que han ofrecido garantías de equidad en la participación y respeto a los resultados que se han obtenido. Son aspectos que yo creo que suponen una transformación en el ámbito político muy grande en el país. Sin embargo, rector, a esta fecha le concurren méritos y desméritos. ¿Es correcto verlo desde, digamos... Yo diría que una cosa es el hecho, ¿verdad? Y el hecho, voy a ser haber puntual. llegado a los acuerdos de paz, ¿no? Pero y toda la negociación que hubo para hacer posibles esos acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, eso se concreta en una firma. El otro, y eso es un hecho positivo y bueno para el país, incluso los acuerdos de paz, todo lo que contienen, ¿verdad?, es positivo para el país. Otra cosa es la implementación de estos acuerdos, ¿verdad? Que es el elemento que muchos discuten, lo decía su antecesor hace unos minutos, de que esa celebración es para, a lo mejor, para quienes en algún momento le sacaron el provecho de ese acuerdo político que se dio en su momento. Uno, las declaraciones del presidente de la República, por ejemplo, también, la guerra fue una farsa, como los acuerdos de paz. Dice, sí, los mancilló porque fueron una farsa, una negociación, los mancilló porque fueron una farsa, una negociación, perdón, entre dos cúpulas. ¿O qué beneficio le trajo a los salvadoreños? Bueno, yo creo que sí nos trajo beneficios, y eso es evidente, es lo que decíamos, o sea, terminar una guerra fue un enorme beneficio para este pueblo, ¿verdad? Tener instituciones que funcionaran y respondieran a los intereses del pueblo en lugar de estar en contra de la población, eso fue positivo para el país. El hecho de que haber logrado procesos electorales, ¿verdad?, en que la población se ha podido expresar, que no han sido manipulados, que se ha respetado la voluntad popular, si no, el presidente no hubiera llegado a la presidencia de la República. Entonces, a mí me parece que estos aspectos son importantes para la población, fueron muy beneficiosos para la población, ¿verdad?, y no fueron absolutamente un fracaso, ¿verdad? Es cierto que no se completaron ni dieron todo lo que la población esperaba, y eso debe mejorarse y corresponde a los que llevan hoy la cosa pública en el país ir mejorando aquello que los acuerdos de paz no pudieron lograr en su implementación. Rector, pese a que no hay una ley de justicia transicional, todavía está pendiente, hay algunas voces que corean que en la Asamblea Legislativa se puede crear una comisión especial para investigar crímenes del conflicto armado. ¿Cómo usted valora un poco para ir cerrando este ciclo? Porque quiero entrar al tema relacionado con el caso. Yo considero que cada órgano del Estado tiene unas funciones. ¿Verdad? A la función de la Asamblea Legislativa es sobre todo legislar, ¿verdad? Y no vería yo por qué la Asamblea Legislativa debe asumir un papel de juzgador, ¿verdad? Eso le corresponde al sistema judicial, ¿verdad? Entonces yo creo que la Asamblea Legislativa
en todo caso puede analizar la situación para ver la conveniencia y qué incluir en la ley de justicia transicional que tiene un mandato de elaborar, ¿verdad? O cómo pensar de mejor manera la justicia transicional para que responda a las demandas de las víctimas de nuestro país. Pero creo que ya en su momento la Comisión de la Verdad analizó aquellos casos más graves del conflicto armado, ¿verdad? Y los dejó bien documentados, casos que, según los acuerdos de paz, debían ser llevados ante los tribunales y que la ley de amnistía general para la consolidación de la paz impidió en el año 1993 que el trabajo de la Comisión de la Verdad fuera un trabajo... A ver, pero se habla de una justicia a medias, no una justicia, rector. Por lo cual... ¿En qué sentido hablamos? ¿Y de por lo cual, en su momento dicen que hay que verdaderamente investigar qué es lo que ocurrió. Es que no ha habido justicia, no, ni a medias, no ha habido ningún tipo de justicia. O sea, no conocemos ningún caso, ¿verdad?, que se haya resuelto en un tribunal con las garantías debidas y se haya practicado el acceso a la verdad, el conocimiento de la justicia, las medidas de reparación y de no repetición. Entonces, no es que hay justicia a medias, es que no hay ninguna justicia. No hay ninguna justicia porque precisamente fue la ley de amnistía. Entonces, ¿no está de acuerdo en que se abra de nuevo digamos, ese abanico de todavía preguntas o respuestas? Es que yo creo que me está usted mal comprendiendo. Permítame para comprenderle mejor. Explicarme. Si no hay justicia, ¿a dónde tenemos que encontrarla entonces? La justicia hay que tenerla y, por un lado, hay dos caminos. Una ley de justicia transicional, ¿verdad?, que es muy común que cuando se ha vivido una situación como la que vivió en El Salvador, de graves violaciones a los derechos humanos, de un conflicto civil entre dos partes de la población, una guerra civil, y se transita a la paz a través de unos acuerdos, por ejemplo, como fue el caso salvadoreño, hay que restaurar el daño que se ha hecho a la población, hay que reconocer las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, hay que conocer a sus responsables, ¿verdad?, juzgarlos, y eso es hacer justicia. Pero también está la vía normal. Ahora es posible la vía de la justicia normal. ¿Por qué? Al derogarse la ley de amnistía, ¿verdad?, y al no tener una ley de justicia transicional, queda abierto el campo de la justicia normal, que es el campo en que la UCA siempre ha exigido para la masacre de la UCA. Que sean los tribunales los que vean este caso. Si hubiera una ley de justicia transicional, probablemente pediríamos que se tratara en esa ley, pero como no la hay, son los tribunales los que deben ver y hacer justicia. No la Asamblea Legislativa. No la Asamblea Legislativa, porque no es un órgano judicial. Comprendido el caso desde ese punto de vista, sus palabras tienen un eco muy fuerte, al grado de que lo llevó a tener cierto dilema, cierto debate con algunos, diputados, particularmente de la bancada CIAN, que se sintieron un poco afectados con una declaración en la cual usted dijo que la aplanadora CIAN y sus aliados no permiten la participación de la oposición como debería de hacerse de forma deliberada en un Congreso, sino que hacen un papel nefasto para el país. A ver, yo creo que es cierto que en la Asamblea Legislativa se ha perdido el ser un espacio de diálogo, ¿verdad? Eso es algo que es constituyente de una asamblea legislativa y que le corresponde a su propia esencia. En las asambleas legislativas donde haya representación de distintas fuerzas políticas debe haber un diálogo. Evidentemente que al final del diálogo se impondrá la votación y es quien tiene la mayoría quien decide qué es lo que se va a aprobar o no. Pero el diálogo debe ser un diálogo constructivo, un diálogo para mejorar las propuestas de ley, etcétera. Y esto no está ocurriendo. No está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. O sea, la bancada mayoritaria está actuando
pues de una manera impositiva, ¿verdad? Rechazando propuestas de la oposición para que ni siquiera se discutan en las mesas de trabajo que tiene la Asamblea Legislativa, etc. Cuando yo me refiero al trabajo nefasto, ¿verdad? Primero parece que esa palabra llama mucho la atención, se ve como muy fuerte, pero nefasto, ¿verdad? Es un mal trabajo. Nefasto es un trabajo que perjudica al país, que perjudica a la población. Entonces a esto me estoy refiriendo. Y me refiero precisamente al trabajo realizado en la Asamblea Legislativa con leyes aprobadas que son perjudiciales. Habla usted de un papel, población. de un papel. De un papel, exactamente. De un rol. De un rol y de un trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa a lo largo de 7 meses, ¿verdad? En el que, pues, ha aprobado leyes que no son beneficiosas para la población. Aclarado ese punto. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, el caso jesuita también se da en este contexto que me gustaría, desde luego, conocer su valoración en torno a este nuevo episodio que desde luego tiene que ver con la reapertura del caso. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el padre André Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y en ese mismo contexto de la evaluación de temas de país, aclara precisamente el término de nefasto que ocupó en una declaración él emitida a la hora de hacer una evaluación de cómo de forma se logra deliberar los temas en la Asamblea Legislativa. Esto le trajo consigo también en su momento para hablar de una supuesta persecución religiosa. ¿Existe persecución religiosa? Yo nunca me he referido a estos términos, ¿verdad? Quien se refirió en estos términos fue el pastor Mario Vega de la Iglesia Elim, y yo creo que no deja de tener razón en el sentido de que quizás no es una persecución estrictamente por ideas religiosas, pero sí que a los representantes de, en este caso el pastor Mario Vega de la Iglesia Elim, ¿verdad? Se está diciendo cosas de él, ¿verdad? Porque yo no coincido, y tampoco el pastor Mario Elim coincide, en que los religiosos debemos apartarnos del mundo y no nos debemos preocupar de las cosas del mundo. Es todo lo contrario. ¿La iglesia debe de ser contestataria? La iglesia debe de preocuparse, ¿verdad?, para que la vida de las personas sea una vida digna, como corresponde a la dignidad humana. Y todo aquello que interesa al ser humano le interesa a la iglesia y le interesa a Dios. Entonces no es que la iglesia tenga que ser contestataria. La iglesia lo que sí debe ser es defender la dignidad humana. ¿Cuál es la frontera? La iglesia debe defender las libertades, ¿verdad?, de la población. Debe defender que la persona humana pueda desarrollarse integralmente. Debe defender la justicia, porque el proyecto de Jesús, que Jesús le llamó el reino de Dios, es un proyecto que está fundamentado en la justicia, en la fraternidad, en la igualdad de oportunidades, en la dignidad de las personas. Entonces, cuando la iglesia ve que esto no ocurre en la realidad, tiene el deber de señalarlo, no de ser contestatario. ¿Cómo cuidar de no sobrepasar o extralimitarse y no caer, digamos, en el discurso político como en algún momento los, digamos, señalados han considerado? Este tipo de opiniones, la del pastor Vega como también la de otros que emiten ustedes que están dentro de esa obra, ¿no? Pero ahí no podemos hacer mucho. Yo creo que el problema es si nuestras declaraciones, ¿verdad?, que normalmente no son declaraciones sin fundamento, las fundamentamos, ¿verdad?, las analizamos, y por eso muchas veces nos reclaman
que por qué no decimos nada de inmediato. He escuchado ahora al presidente de la Asamblea Legislativa y la UCA se tardó 4 días en pronunciarse. Bueno, porque estudiamos las cosas, estudiamos a fondo, ¿verdad?, la resolución de la Sala de lo Constitucional. Nosotros necesitábamos conocer esto, ¿verdad? Estudiamos todo el proceso y eso requiere de un análisis, de un tiempo, ¿verdad? No es una respuesta con el hígado o una respuesta, ahora se me ocurre decir esto, no. Entonces, si estas respuestas no les agradan, y entonces se cae, creo yo, en algo que lamentablemente ha ocurrido en toda la historia del país, que cuando algo no me gusta, entonces esto es político, los curas se están metiendo en política, no les corresponde, etcétera, ¿verdad? Ok, es más un análisis sin premura, ¿verdad? Exactamente. Y un poco más en reposo, como en reposo y en profundidad. A ver, hablando precisamente ya del tema del caso de la Corte Suprema de Justicia, la sala que emite una resolución que reabre el caso, ¿cómo lo asume? Porque de alguna manera hay voces que sostienen de que hay complacencia, pero también hay miedo de que todo esto esté dentro de esa aura de la politicidad o de lo que muchos llaman estarse prestando para hacer otro tipo de valoraciones políticas. Ciertamente esta es un poco la situación, ¿verdad? Okay. Primero, quisiera yo decir que es que se está afirmando con mucha facilidad que la UCA ya no quiere justicia, ¿verdad? Lo cual es totalmente falso y no tiene ningún fundamento. En ningún momento hemos dicho que no querramos justicia. Si quien introdujo la reapertura del caso en el año 2017, ¿verdad?, ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, fue precisamente los familiares de las víctimas, la Compañía de Jesús y la UCA, ¿verdad?, que solicitamos la reapertura del caso, de un caso que ya habíamos presentado en el año 2000 contra los autores intelectuales de la masacre de la UCA, porque hubo un cambio, que es la anulación de la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz del sistema jurídico salvadoreño. Entonces, con esto, ¿verdad?, y con la sentencia que hizo la sala de ese momento, el 13 de julio del 2017, entonces, perdón, del 2016, entonces era posible pedir la reapertura del caso. Y eso lo hicimos nosotros, ¿verdad? Lo hicimos nosotros, por tanto, somos nosotros los interesados en que haya justicia. ¿Qué pasó de ese proceso? Yo creo que a veces perdemos la memoria, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese proceso? Voy a hacer una pausa para que nos ampliemos un poco y conocerlo, porque en su momento hay cierto temor de entrar en qué hacer, de politizar el caso. Voy a hablar de esto cuando regresemos, rector, si me lo permite. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también por estar conectados. Pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablábamos extra cámara con el rector de la UCA, el padre André Bolívar, sobre la coincidencia en el contexto de este momento en el que se está tocando el tema de reabrir el caso Jesuitas y también de 2 de sus colaboradoras, en el sentido de la muerte reciente de un militar, el coronel Elena Fuentes, que también ha estado señalado en el caso de la muerte de los jesuitas. Recuerdo que en su momento también otro de los implicados, el general Ponce, cuando se estaba hablando del tema jesuitas, también fallece, ¿no? Sí, en el momento que se estaba viendo la posibilidad de la y hablamos de lo curioso, ¿no? Sí, de momento, son coincidencias, ¿no?, que se dan, ¿verdad? Yo, pues, en primer lugar, quisiera, pues, expresar mis condolencias a la familia del coronel Elena Fuentes en estos momentos. Igual, me sumo, ¿verdad?, también a ello, ¿no? Por el dolor que y a la vez familia. También vemos que el que se haya tardado tanto en este proceso, porque se ha bloqueado constantemente. Entrando, ¿verdad?, ya de lleno al tema. Pues permite que ocurran estas cosas. La gente se va haciendo mayor, ¿verdad? Y cuando uno es más mayor, pues más posibilidades tiene de fallecer de una muerte natural, ¿verdad? Y eso hace que las posibilidades de justicia también y de conocer la verdad también se van perdiendo.
Pero como le decía, ¿verdad? Nosotros introdujimos la solicitud de apertura en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador el 27 de noviembre del 2017, ¿verdad? Hace 4 años y 2 meses. Y pues el juez, aunque costó, pero el juez de paz decidió que había lugar a pedir la reapertura del caso, ¿verdad? Y entonces señaló el caso reabierto e indicó a la Fiscalía que realizara la investigación. Ahora, fue los abogados defensores de las personas que están acusadas de haber cometido este delito quienes apelaron, ¿verdad? Y apelaron a la Cámara correspondiente. Y ahí inició todo un proceso de recusaciones de los jueces de la Cámara, de apelaciones, ¿verdad? La Cámara resolvió a favor de lo que había decidido el juez y le dijo al juez, su resolución es correcta, reábrase el caso. Y entonces se fueron a casación, y se fueron a casación a la Sala de lo Penal, y no fueron los abogados los que presentaron los recursos de casación, sino los mismos acusados, porque no era posible esa casación, porque no había habido una sentencia judicial, ¿verdad? Sí, y entonces ahí también primero recusan algunos de los magistrados de la Sala de lo Penal, ¿verdad? Y entonces la Sala de la Corte Suprema de Justicia tardó muchísimo en resolver estas recusaciones, ¿verdad? Finalmente resuelve, y la Sala, con 2 magistrados suplentes, la Sala de lo Penal, saca esta resolución en la que dice que el caso ha prescrito y queda cerrado, ¿verdad? Esa sentencia es una sentencia fraudulenta, es una sentencia que no tiene ningún sustento jurídico, y nosotros ya lo dijimos en su momento, y además he traído el comunicado que hicimos la universidad después de conocer esa sentencia de la Sala de lo Penal el 12 de noviembre del 2020, ¿verdad? Ante la resolución de casación de la Sala de la Penal, que apoya y ratifica el sobreseimiento inconstitucional dado por el Juzgado Tercero de Paz en el año 2000, ¿verdad? Y entonces decíamos en aquel momento que la Sala de lo Constitucional debe de actuar de oficio y declarar nula la resolución de la Sala de lo Penal. Ya lo dijimos en ese momento, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros pusimos también una demanda ante la Fiscalía General de la República contra los magistrados Argueta y Bolaños, que firmaron esa resolución de casación por prevaricato, porque en lugar de utilizar la ley para resolver, lo que hicieron fue defender los intereses de los acusados y pues impedir la justicia. Y esta demanda está en la Fiscalía General de la República. Está demandando también en este contexto de momento de país, rector, que no se instrumentalice políticamente. Sí, claro. Hay temor de que esto tenga ese matiz o pueda entrar en esa... Pues sí hay un gran temor, porque hay elementos que... Después de haber transitado un camino bastante... Sí, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Tortuoso el proceso. O sea, nosotros nos mantenemos que el caso debe seguir adelante, y en ese sentido decimos que la Sala de lo Constitucional lo que ha ratificado es lo que nosotros siempre hemos exigido, el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia, y que este derecho se nos ha negado por 32 años, ¿verdad? Entonces, esto. Pero, ¿por qué pensamos que hay posibilidad de politización? ¿Y qué entendemos por politización? Entendemos por politización que se utilice ese caso, ¿verdad? No para hallar ese bien supremo que es la verdad y la justicia, sino para favorecerse, ¿verdad?, políticamente de este proceso, o favorecerse políticamente de este resultado, que
se actúe no conforme a derecho, sino conforme a intereses. Pueden haber concretos. héroes, pueden surgir héroes para ganar notoriedad política y también mediática, a su criterio. Pueden surgir héroes, puede saltarse los procesos y no darse las garantías a todos los imputados para que tengan un abogado defensor, para que puedan presentar también sus descargas, para que se recojan todas las pruebas que hay sobre este caso. No olvidemos que ha habido también un juicio en España, en la Audiencia Nacional, sobre el mismo caso, en el que solo se juzgó al coronel Montano, ¿verdad? Pero ahí se recabaron muchísimas pruebas, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es que se respete que esto es un proceso judicial, ¿verdad? Y que debe ser un proceso con las debidas garantías, en el que haya una justicia independiente, ¿verdad? A mí me llamaba la atención en la entrevista del presidente de la Asamblea Legislativa que parecía que era la Asamblea Legislativa la que estaba decidiendo sobre este caso. De la manera en que él hablaba, ¿verdad? Decía nosotros, o sea, no, perdón, eso ha sido de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República. Aquí la Asamblea Legislativa no ha tenido ningún papel, ni debe tenerlo, porque como ya hemos dicho, a la Asamblea Legislativa le corresponde hacer las leyes, no juzgarlas. Los, los sistemas de gobierno, llámese Estado, que teníamos anteriormente, al que tenemos actualmente, no logró hacer o de alguna manera reabrir el caso como se tiene ahora. No, a ver, ¿qué es lo que impidió que se reabriera el caso? Okay. Porque el caso estuvo reabierto. Ese es un punto elemental, claro, en esta discusión el caso que nos estuvo reabierto. Lo que impidió es una sala de lo penal, ¿verdad? Una sala de lo penal que de 3 magistrados, 2 hacen una resolución totalmente contra el derecho. ¿Es bueno lo que se ha hecho ahora en esa sala, entonces? En cambio, esa sala, y por eso es importante analizar la sentencia, esa sala hace una sentencia muy bien estructurada, muy bien fundamentada, conforme a derecho, ¿verdad? Y esa es la parte medular que a veces se invisibiliza cuando se trata de reconocer que sí es importante lo que se tiene hoy en día con relación a este nuevo episodio, ¿cierto? Bueno, yo diría... Digo, porque esta es la parte que en algún momento ha generado, como usted dice, la, digamos, no confusión, pero la duda en algunos sobre si estamos o no estamos de acuerdo con... Sí, digo, la UCA está de acuerdo o no está de acuerdo. Exactamente, y por ahí también, pues es también donde surgen las dudas de la politización, ¿verdad? Sí. Porque no se están tratando por igual todos los casos. ¿Por qué el caso del Mozote se está tratando como se está tratando y se saca al juez que estaba llevando el caso, ¿verdad? No se permite o no se entregan los informes adecuados, etcétera? Si es un caso mucho más importante que el caso de la UCA. Fueron más de 1000 personas asesinadas, niños y mujeres. ¿Por qué no hay el mismo interés en el caso del Mozote que en el caso de la UCA? Pues son dudas que surgen, ¿verdad? Son dudas que surgen y que pues dan lugar a que se pueda pensar que ese caso se quiere utilizar para algo más, no solo para conseguir el bien supremo de la verdad y de la justicia. ¿Estará dispuesta la UCA de concurrir a los llamamientos que se hagan? Por supuesto que vamos a concurrir, ¿verdad? Y esperamos que haya una audiencia inicial cuando se pronuncia la Sala de lo Penal, porque es que no está todo resuelto. La Sala de lo Penal todavía no se ha pronunciado, todavía no ha resuelto. Entonces, la Sala de lo Constitucional le ha dicho que a la Sala de lo Penal tiene que resolver, pero no ha resuelto. Entonces, hasta que resuelva la Sala de lo Penal, entonces podremos saber qué hay. Pero si la Sala de lo Penal resuelve anulando esta sentencia y reabriendo el caso, ¿verdad? Evidentemente que nosotros vamos a participar porque somos víctimas de ese caso. Fue la institución Universidad Centroamericana que le fueron asesinados, ¿verdad? 6 de sus miembros.
el representante de la universidad, el rector, el padre Ignacio Ellacuría y otros profesores. Y también, pues, la Compañía de Jesús, eran miembros de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Pero también las familias de estos jesuitas y las familias de Julia Elba y Serina. Eso es muy importante que no se nos olvide. Así es, y tratar la manera de identificar por su nombre las cosas, porque es cierto, no es la masacre de los jesuitas, sino la masacre de la UCA, que creo que es una denotación muy clara que están planteando. Exactamente. La verdad que, como siempre, me ha dado muchísimo gusto nuevamente, después de un largo tiempo de no tenerlo acá con nosotros. Rector, le agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido, la confianza en este medio de comunicación, en este servidor también, para venir a hacer las aclaraciones pertinentes y los aportes importantes que se requieren a discusión de temas como los que hemos abordado. Una reflexión final. Sí merece, de alguna manera, reflexionar con relación al 16 de enero. Bueno, yo creo que es bien importante que valoremos lo que significó el 16 de enero como transformación política del país y que a la vez sigamos trabajando para que este país ofrezca igualdad de oportunidades para todos, tenga en cuenta a los últimos, a las personas que viven en la pobreza, a las personas que no tienen trabajo, que son la mayoría del país, y que pues trabajemos en un proyecto político que transforme el país también social y económicamente. Muchísimas gracias nuevamente, le agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Gracias, quédese con nosotros. Viene Arriba Mi Gente con toda la energía para que usted pase una buena mañana. Así es que desde ya, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.